Bueno, está en línea Sandra Pita. Sandra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. El laboratorio HB Pharma ya tenía mucho ruido previo a esta situación que estalla a partir de la actitud de los médicos del hospital italiano de decir, bueno, acá está ocurriendo algo que se está llevando vidas, ¿no? Sí, exactamente, tiene antecedentes bastante complicados de lotes que fueron sacados de la comercialización, ya sea porque estaban mal configurados, mal producidos, o inclusive no tenían registro o eran falsos, había falsificación, es decir, todos antecedentes que cualquier otro laboratorio lo hubieran cerrado ante la primera denuncia, ¿no? Y la Ujú, primera investigación. Pero siguió funcionando y terminamos en esta situación dramática, ¿no? claro. Sigue funcionando porque es parte de una articulación política. Yo Sí, comentaba recién para la audiencia, admiten que el 50% de la provisión de las farmacias de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires era de este laboratorio. sí, sí, la verdad que tenían, no sé si siguen teniendo, pero siempre tuvieron mucho apoyo político y dentro de lo que es el mundo de la industria farmacéutica se sabía que trabajaban mal, se sabía que había problemas con los productos. Obviamente que nunca nadie pensó que iba a llegar a esto, pero era muy conocido. Es decir, yo hace mucho que dejé la industria, pero todavía tengo muchos conocidos adentro, y siempre mencionaban que en algún momento iba a ocurrir algún desastre en manos de esta gente. Y bueno, esto pasa cuando hay mucho apoyo político de algo que no debería estar ocurriendo, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Ahora, hoy diversos artículos dicen que bueno, que ahora el desafío es establecer si la contaminación se produjo en fábrica o en el tránsito hasta el momento de la utilización. De tu conocimiento, ¿qué es lo más factible de eso? Mira, es muy complicado saber o llegar a saber exactamente dónde fue la contaminación, porque estos son microorganismos que en general solamente están en ámbitos hospitalarios, que Ujú, son microorganismos altamente resistentes, que entonces yo me he preguntado estos días, en planta es muy difícil que estén justamente los dos, porque es una contaminación doble, me parece, ujú, no solamente sí. de uno. Creo que todavía están haciendo los estudios en el Malbrán, pero me parece que eran los dos microorganismos. Entonces, en planta es como que es muy complicado pensar que puedan llegar a verse contaminado. En tránsito son ampollas, es decir, se supone que el cierre es hermético, ¿no? Porque Ujú, estos eran ampollas de fentanilo, no eran comprimidos, por ejemplo, claro. jarabes o algo que podía abrirse. No sé muy bien exactamente dónde ocurrió. A mí se me ocurrió pensar que esto quizá había sido producido en algún laboratorio clandestino, en alguna Ujú, clínica, por ujú, ejemplo, que eso ujú, ocurre a veces, y que después se mezcló con lotes que venían de la planta. Pero esto es mi hipótesis, es decir, ujú, ujú. no estoy diciendo que sea la verdad y que sea cierto, pero creo que es una hipótesis que vale la pena indagar, porque no es una contaminación cualquiera, es una contaminación con dos microorganismos que suelen estar presentes en ámbitos hospitalarios. ¿Cómo llegó eso a una planta de producción? Bueno, pudo haber ocurrido, pero exactamente cómo. Ujú. Y en tránsito, ampollas, a ver, que algún tipo de persona que contaminó las ampollas, cómo las abrió, es decir, Sí, pero no es el tipo, me, perdón, es el no tipo de sé, ampolla de sí, vidrio que se parte la cabeza, ¿no? claro, cuando uno la utiliza, cuando se llega, si eso fue de alguna manera vulnerado durante el Mm, tránsito, la ampolla llega abierta. No, o salvo que estén diciendo que se reemplazó por ampollas contaminadas. sí. Sí, Pero en general uno no contamina con esos microorganismos, claro, contamina, claro, digamos, si quiere hacer algo, contamina con otro tipo de sustancias. claro. Sí. Las Mm. bacterias son la Klebsiella pneumoniae, MBL y la Sí, Ralstonia piquetti, ¿no? sí, Este, son muy jorobadas porque ujú, son generalmente intrahospitalarias y resistentes a los antibióticos que solemos usar. Entonces son difíciles de combatir y más en personas que están en terapia intensiva con otras dolencias, claro. porque no se sabe muy bien si tuvieron neumonía, ahora no se sabe si murieron de esa neumonía o esa neumonía junto con las otras condiciones que tenían los llevaron a la muerte.
pero bueno, el hecho de que estuvieran presentes y no poder combatirlas con los antibióticos que ya tenemos es un tema muy, muy complicado. Sí, evidentemente, y además por los interrogantes que se agregan y de tu descripción, yo diría que se va a volver complejísimo, ¿no? Sí, 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 porque es un inyectable, es decir, si fuera un comprimido, si fuera un jarabe, una solución, es más fácil darse cuenta de exactamente dónde se produjo la contaminación. Ojo, que quizá en la investigación que se haga surge enseguida exactamente dónde fue el lugar de contaminado. Por suerte han clausurado la planta, ¿no? Donde se produjeron estas ampollas, que aparentemente parece que producían en forma semi-clandestina también muchas cosas para este grupo. Es todo un tema porque, como bien dijiste, son proveedores de hospitales públicos y de clínicas privadas. Son montos de dinero muy, muy altos y mucho lobby político ahí. Claro, sí, bueno, además la historia personal de los integrantes de la sociedad. Bueno, y hablar. Fueron los primeros que hablaron de traer la Sputnik, por Sí, ejemplo. claro, claro. Que después se quedaron afuera del negocio, pero iban a ser ellos. Y yo me acuerdo en su momento que advertí, ojo con este grupo, porque no suelen hacer las cosas bien. Igual no se hicieron bien, ¿no? Después, pero digamos que fueron los primeros en traer la idea. Y fueron a Rusia incluso Claro, con Carla Bisotti, sí, con sí. Carla Bisotti, No, sí. sí, sí. Carla Bisotti, qué bien se corrió del centro de la escena Carla Bisotti, ¿eh? Nadie se acuerda de ella, nadie investiga sus Nadie. Es como que... responsabilidades. Y Ginés falleció siendo un héroe, ¿no? De la salud pública. Sí, Tremendo, tremendo, la verdad que sí, tremendo. tremendo. Sí, pero... Brevemente, Sí. ¿qué estás viendo en el tema de la cuestión de CONICET y lo que se habla de una fusión con otros entes y lo que está pasando en este presente con la investigación sostenida por el Estado en Argentina? Bueno, hay un abandono bastante grande, está todo muy paralizado, no se están pagando los subsidios, no hay ingresos a carrera, está todo como en stand-by. No creo que se fusione, lo que se está hablando, lo que se habló fue de la fusión del INTA y el INTI, que creo que eso quedó ya descartado. El CONICET no puede fusionarse porque creo que cuando se aprobó la ley base se quedó afuera el CONICET de esa posibilidad. Pero sí, bueno, se está reduciendo al mínimo, los salarios son cada vez más bajos, hay como un estado de abandono, yo creo que no saben muy bien, todavía no se sabe muy bien qué rumbo se va a tomar en ciencia y tecnología, y me imagino que deben pensar que no es un momento para estar gastando en ciencia y tecnología cuando hay problemas mucho más graves, pero me parece que la solución podría haber sido otra, creo yo, ¿no? Sí, bueno, es obvio que tiene que haber algún otro tipo de solución, porque creo que todo lo que es la estructura de CONICET, creo que hemos hablado muchas veces y Sí, coincidimos en que tenía que ser ordenada, tenía que dejar de ser exacto. politizada, pero que tiene virtudes que no se pueden tirar al trasto de los desechos, así No, alegremente, lo que ¿no? por ahí están tratando de hacer es que más interacción con el mundo privado, Ujú. cosa que para mí es valioso, porque Sí, yo claro. siempre insistí que eso tenía que estar, pero si no hay ciencia básica es muy difícil después elaborar toda la otra, ¿no? Ujú. Y también el tema con el privado no suele ser muy fácil, pero bueno, algunas cosas se están haciendo en ese sentido, pero en general hay como una un abandono, una desidia o no sé cómo decirlo, pero sí, como un estado de stand-by, a ver, Sí, vamos a esperar unos años y después vemos si volvemos a invertir o qué hacemos, ¿no? sí, Eh, lo que ocurre pero es bueno, que es curioso que, digamos, no estoy planteándolo desde el kirchnerismo, pero que no haya voces políticas, ¿no? Que pujen por esto, que quede encerrado en una cápsula como una cuestión de los científicos o de los investigadores, sí. nomás, ¿no? Eso Lo que es, ocurre con CONICET es que quedó muy asociado con el kirchnerismo, claro, lamentablemente, claro. porque no es verdad, en el CONICET hay muchísimas ideas diferentes, es decir, las voces más altas y lamentablemente provienen de ese sector, pero quedó muy asociado a eso, quedó muy asociado a investigaciones que no eran las principales, pero que bueno, con títulos que impactaban, ¿no? Por lo negativo,
y me parece que también eso nos perjudicó. El politizar la ciencia y la cultura en general siempre de alguna manera perjudica. Tarde o temprano perjudica. No, sí, por supuesto. La ciencia... Partidizar, no politizar, partidizar, ¿no? Hacer que Sí, la sí, ciencia sí. sea de un partido político. Eso es una locura. Bueno, estos llegaron sin banderas, buscando banderas, fue una que encontraron y como otras banderas que tomaron, las hicieron bolsa Exacto, todo, como los ¿no? derechos humanos. Sí, tal cual. Estaba pensando en eso cuando lo decía, tal cual. Sí, sí. Como siempre, te agradezco muchísimo. Buena jornada, ¿eh? Muchas Muy gracias amable. por Hasta el luego. llamado. Un No, por saludo. favor. Sandra Pita, hablamos de estos temas. Bueno, vamos a seguir en un instante. Es la hora 7:44.